El pueblo de Guatavita, ubicado a pocas horas de la ciudad de Bogotá, Colombia, es un espacio donde sus habitantes cuentan que viven entre antiguas leyendas y espíritus. Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de podcast para no dormir. En el encuentro de hoy tendremos la oportunidad de hablar sobre las historias de la vieja Guatavita. Y bien amigos, antes de comenzar les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales. En Instagram nos encuentran como para.nodormir. Nos pueden escuchar en Amazon Music, Google Podcast y Spotify. Comencemos. Se cuenta que la laguna de Guatavita fue sagrada para el pueblo originario muisca. Ellos creían que la diosa Bachué salió de la laguna con un pequeño en sus brazos, siendo estos los ancestros de la raza humana. Según la tradición muisca, en Guatavita gobernaba un cacique llamado Suá. Este cacique se encontraba casado con una princesa de otra tribu, con la cual habría engendrado una pequeña hija. También se suele comentar que el cacique era fanático a la chicha. La chicha es una bebida fermentada de la región. Se comenta que la princesa, en una de sus fiestas y jolgorios, se enamoró de un soldado que la estaba cortejando. Algún tiempo después, la princesa fue sorprendida con su amante y fueron capturados. Aquel soldado fue sometido a aberrantes y crueles torturas, llegando incluso a retirarle el mismo cacique el corazón y servírselo a la princesa como alimento. Tiempo después, cuando se presentó la oportunidad, la princesa escapó llevándose consigo a la pequeña de brazos y saltando junto con ella a las profundas aguas de la laguna de Guatavita. El cacique Suá le ordenó a sus sacerdotes recuperar a su familia. Los sacerdotes lo intentaron, pero al final terminaron por informarle que la mujer había sido desposada por una gran serpiente que habitaba el lago. Y el cacique iracundo ordenó nuevamente a sus sacerdotes que recuperaran a su hija. Los sacerdotes lo hicieron, realmente lo intentaron, pero llevaron ante el cacique el cuerpo de una pequeña sin ojos. El cacique tomó el cuerpo de su hija con sus propias manos, lanzándolo nuevamente a las profundas aguas del lago. En ese momento, el cacique ordenó también que se arrojaran a las aguas de la laguna las más hermosas esmeraldas y filigranas terminadas en oro. El propósito de esta ceremonia era rogar a la cacica, hija del cacique, prosperidad y paz para su pueblo. Y a partir de esta época se cuenta que cada luna llena la serpiente guardiana de la laguna de Guatavita emergía para recordarle al pueblo su historia y sus ofrendas. Pero esta región no solo fue especial para los pueblos originarios, ya que la zona en la actualidad sigue siendo un lugar llamado mágico por algunos fuereños y locales. En la actualidad se presentan en la zona cuerpos indígenas que datan de hace más de 3000 años, los cuales, según los mismos habitantes del sector cuentan, son protegidos por elementales de la naturaleza, específicamente duendes. Y en el sector llamado el Boquemonte, cercano a la laguna de Guatavita, cuentan sus habitantes que es normal ver en las crines de sus caballos trenzas hechos por las brujas en medio de la noche para poder montarlos. Y es que el sector donde se ubica la laguna de Guatavita también es reconocido
como uno de los sitios con más actividad paranormal debido a su tradición histórica, entre ellas sus variadas colecciones de huacas que aún descansan entre sus tierras y montañas. Pero también vale la pena aclarar que la Guatavita antigua, la Guatavita original, no está ubicado donde comúnmente se observa el pueblo de Guatavita en los mapas. Está ubicado en otra parte, ya que hace más de 65 años fue movido de su puesto original, ya que este pueblo se encontraba amenazado por constantes inundaciones por parte de la laguna. Narran también los habitantes de la zona de Puente Flores, población cercana a Huasca y Guatavita, que suele aparecer en la carretera una mujer que se suicidó hace más de 3 décadas, pero no lo hizo sin antes asesinar a sus propios hijos. La casa donde ocurrió este fatal suceso queda ubicada en la zona y por eso su constante aparición. Cuentan los conductores, principales víctimas de este espectro, que ven una mujer que pide ayuda en medio de la noche acompañada de 3 pequeños. Y cuando algún buen samaritano les permite subir a su vehículo, estos, algunos metros más adelante, desaparecen. También suelen contar que en el cementerio de Guatavita existe un fantasma que ya es reconocido por los locales. Cabe recalcar que este cementerio no fue trasladado y actualmente en el lugar existen tumbas de tierra y también bóvedas de concreto. Pero específicamente, el fenómeno fantasmal suele presentarse en el área de las bóvedas, donde existe una en la cual brota agua de manera misteriosa en el recipiente ubicado allí para las flores. Algunos, los más incrédulos, aseguran que el agua proviene de la misma laguna, pero esta teoría suele ser descartada ya que el cementerio se encuentra lejos del embalse. Y averiguando sobre la historia de esta tumba, se dice que pertenece a un joven que hace muchos años, cuando el pueblo se encontraba cerca de la laguna, se le ocurrió la magnífica idea de cortar el suministro de agua de toda la población, a modo de broma. Cuentan que el padre del joven avergonzado le propinó una paliza de la cual el joven terminó malherido y días después murió en el hospital. En el hospital local claramente que no podía brindar la atención que el joven necesitaba. Este hecho brutal hizo que el hombre fuera desterrado y su hijo enterrado en el cementerio del pueblo, tumba de la que actualmente brota agua. Cuentan los locales que han visto al joven llevando el agua para depositarla en el recipiente de las flores ubicado en su tumba. Y de hace muchos años también nos queda la historia del señor Raúl Fuentes, quien habitó en el pueblo llamado la antigua Guatavita. El señor Raúl, en su juventud, vivió en una casa que heredaron sus padres y que él eventualmente heredó de ellos. Raúl personalmente nos narró los diferentes rituales que tenía que hacer su padre para mantener los espíritus que habitan en la zona fuera de su casa. El padre de Raúl realizaba ofrendas a los diferentes elementales del sector, ya que estos podrían mantener a los espíritus antiguos tranquilos para poder ellos desarrollar su vida cotidiana. Estas ofrendas podrían variar entre frutas, dulces o diferentes piezas de comida. También puedan incluir tabaco y licores. De no realizar estos ritos, nos cuenta el señor Raúl que comenzaban a ver en sus propiedades y directamente en sus casas sombras y diferentes entidades que se solían presentar como antiguos habitantes de la zona. Se daban cuenta por sus atuendos
vestimentas y decoraciones. ¿Y cómo no será así si la zona, como ya lo mencionamos anteriormente, está plagada de huacas? Estas antiguas huacas inicialmente fueron objetivo de los españoles tras su llegada, porque se dieron cuenta que a los nativos los enterraban con sus pertenencias, y entre ellas se encontraban finas piedras preciosas como esmeralda y filigranas terminadas en oro. También cuentan las leyendas autóctonas que cuando los españoles llegaron intentaron drenar el agua de la laguna para de esta manera obtener todos los tesoros que estaban ubicados en el fondo de esta, sin tener ningún éxito, ya que los guardianes, como la gran serpiente de la leyenda, se encargaron de mantenerlos a raya. Y en algún momento fueron tan reales estos sucesos para los nativos originarios de la zona que aún podemos visitar los restos recuperados de la laguna de Guatavita en el Museo del Oro ubicado en Bogotá, Colombia. Pero con el paso del tiempo, el misticismo de esta laguna ha crecido, ya que según los fanáticos de la ufología, la laguna de Guatavita en sí misma es un portal interdimensional. E increíblemente, de allí, de la laguna de Guatavita, viene la historia de abducción más famosa de todo el mundo. El ingeniero Enrique Castillo Rincón fue un famoso contactado. Todo empezó el 3 de noviembre de 1973. Acudió a una cita en la laguna de Guatavita, bajo la dirección de su maestra espiritual, Connie Méndez. Estos se encontraban en una reunión y Connie, su maestra espiritual, le dice: mira, Enrique, los extraterrestres quieren comunicarse contigo. Y él, que tenía muy buen sentido del humor, dijo: a mí. Los extraterrestres querían que fuera a la laguna de Guatavita, y entonces Enrique se dirigió para allá, vestido como campesino y totalmente de blanco, acompañado de su poncho. El día señalado y a la hora señalada, él se encontraba completamente solo, y ya que se preparaba para irse, se dio cuenta que las aguas de la laguna comenzaron a moverse, y de allí salieron dos naves. Estas dos naves estaban chorreando agua y se situaron directamente al frente de él. Estaba a punto de ser abducido. De la nave bajaron dos extraterrestres que le subieron a ella, y al rato lo salió a recibir el comandante Krishna Merk de las Pléyades. De acuerdo con las descripciones de Enrique Castillo, eran altos, con aspecto humanoide, y eran muy parecidos entre ellos. La cara, su rostro, era bellísimo, de piel inmaculada, sin manchas o lunares algunos, de pelo largo y lacio hasta los hombros, y se comunicaban de una manera muy extraña, pero él podía oír telepáticamente con sus pensamientos. Enrique Castillo les preguntó que de dónde provenían, y ellos le contestaron que procedían de las Pléyades, a miles de años de distancia, pero para ellos no existía el tiempo. Según el protagonista de esta historia, en la nave había un salón habilitado para la meditación y varios frascos con clorofila, alimento básico de su dieta. Le explicaron que eran seres inmortales y conocían el secreto de la juventud eterna. Y bien, amigos, así llegamos al final de otro encuentro de podcast para no dormir, y hoy no nos queremos despedir sin enviarles un gran saludo a nuestros amigos de Terror a la Carta, quienes nos han acompañado y apoyado desde el principio del proyecto. Muchas gracias a quienes nos escuchan y descansen en paz.